Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Soy el Teacher Junior y en esta oportunidad vamos a hablar de 20 verbos que debes conocer si quieres hablar inglés. Empecemos. El idioma inglés, al igual que cualquier otro idioma, requiere que sepamos de palabras, que tengamos un buen vocabulario, pero también necesitamos sabernos los verbos. En esta ocasión vamos a hablar de 20 verbos que son los más fundamentales, son imprescindibles que lo sepamos si queremos hablar inglés de una manera básica o llegar a un nivel intermedio. El primer verbo que tenemos que conocer es el verbo to be, que significa ser o estar. Ser o estar. El verbo to be es el primer verbo y es quizás el más fundamental de todo el idioma inglés. También cabe mencionar el verbo to have. To have, que se traduce como tener. Es otro verbo también muy importante, no solamente para saberlo para vocabulario, sino también para su uso gramatical. Otro verbo también súper importante que podemos decir que junto al verbo to be y el verbo to have crean lo que es una trifuerza, es el verbo to do, hacer. El verbo to do también es un verbo bastante importante a la hora de hablar o de aprender el idioma inglés. Otro verbo que podemos mencionar es el verbo to say, decir. To say es bastante importante, ya que con este podemos utilizarlo para transmitir nuestras ideas. Otro verbo que también es súper importante, habíamos hablado ya de este en este canal, es el verbo to get. El verbo to get o obtener, como su traducción más llana, más simple, es esta. Otro verbo también a destacar es el verbo to make, que significa también hacer. En español solamente tenemos una palabra para el verbo hacer, pero en inglés tenemos dos, to do y to make. Más adelante les voy a traer un video explicando la diferencia entre estos dos verbos. Otro verbo también bastante importante que tenemos que conocer es el verbo to go, que significa ir. To go significa ir a un lugar, etc. Otro verbo que también debemos conocer es el verbo to know, que significa saber, pero también significa conocer. Si queremos decir que sabemos algo o queremos decir que conocemos a alguien, vamos a utilizar el mismo verbo, el verbo to know. Otro verbo que necesitamos conocer en inglés es el verbo to take, que significa literalmente tomar, to take. Bien. Otro verbo también imprescindible a la hora de aprender inglés es el verbo to see, el verbo ver. Ver literalmente con nuestros ojos. ¿Okay? También tenemos el verbo to come, que es venir. To come es venir. También tenemos el verbo to think, pensar. Think, pensar. Otro verbo también muy importante a la hora de aprender el idioma inglés. Luego tenemos el verbo to look, que es mirar. Es diferente al verbo to see, que es ver en inglés, porque ambos son utilizados de manera diferente. No es lo mismo decir to see something que to look at something. Muy bien. To want es el verbo querer. Want es el verbo querer, ya sea que tengamos deseo o que queremos realizar algo. Y el verbo más desinteresado, el verbo más generoso es to give. El verbo to give, que significa dar. Muy importante también. Otro verbo también bastante importante, bastante usado, vale la redundancia, es el verbo to use, que significa usar. Otro verbo también que es imprescindible a la hora de aprender inglés es el verbo to find, que es encontrar. To find. ¿Quieres encontrar algo? To find something, go to Google. Para encontrar algo, ve a Google. Otro verbo también importante es el verbo to tell, que es decir o contar. Decir o contar, to tell. Y tenemos el verbo también to ask, que significa preguntar. Y el verbo to work, que significa
trabajar. Y también tiene otros usos dentro del idioma inglés. Muy bien, hasta aquí este video. Esto ha sido todo. Dejen su like y sus comentarios si les gustó. Síganme apoyando y síganme en mis redes sociales también. Por allá interactúo bastante con ustedes. Hasta la próxima, mis super estudios. Bye.